Luis, ¿cómo te va? Buen día, un placer saludarte, Todo un bien. gusto verte. ¿Qué decís? Igualmente, Alfredo, espero que vos y la familia estén bien, llevando Sí. estos tiempos lo mejor posible. Momentos difíciles si los hay. ¿No sabes en qué pensaba? Digo, hace tantos años que lo conozco a Luis, tanto, parece mentira, ¿no? Y hace 19 más o menos, estábamos en el año 2001, creo, ¿no? Y en el año 2001 te tocó como a todos los argentinos un momento realmente complicadísimo. Y en ese entonces creo que eras, si no me equivoco, algo así como presidente de Quick Food, ¿puede ser? Así es, sí, sí, en esos tiempos era el presidente de QuickFood. Bueno, y te llegó a vos y te tocó con un baldazo de agua fría, como todas las cosas que le han pasado a los argentinos, siendo el titular de una empresa muy importante, ¿no? ¿Qué era Quick Food en aquel entonces? ¿Qué hacía Quick Food en aquel entonces? Le contamos a los televidentes. Bueno, en esa época nosotros ya habíamos empezado con la familia, lo había fundado mi padre, lo que era QuickFood, sociedad anónima, que era más conocida por Patty, las hamburguesas en la Argentina. En esa época, años 2000, estábamos muy consolidados como empresa, pero viviendo una situación sumamente complicada, porque estábamos otra vez más en aquel momento viviendo al borde de una crisis de balanza de pago, lo que fue después una brutal recesión, altísima inflación, etc. Lamentablemente cosas que han sido bastante recurrentes en la Argentina. Esa crisis la sobrellevamos con mucha dificultad. Acordate que al mismo tiempo fue la crisis de la aftosa. Argentina había logrado acceder a un mercado como el americano por el hecho de que era ya libre sin vacunación, y en aquel momento reapareció la aftosa en la Argentina, nos quedamos afuera de varios mercados durante un largo tiempo. En fin, fue uno de esos momentos que lamentablemente cada 10, 12 años en Argentina se han dado y que marcan de alguna manera nuestra historia, ¿no? ¿Cuándo nace? ¿En qué año nace Quick Food? En 1960. 1960, para Ah, que todos se tenía sus ubiquen, años. era la presidencia de Arturo Frondizi, y sobre todo en un primer momento el gobierno de Frondizi, que había empezado en 1958, intentó una especie de impulso a pymes, a nuevas industrias, etcétera. Y en el caso de mi padre, que no había sido empresario hasta ese momento, lo motivó a iniciar un negocio nuevo con algunos socios, y se les ocurrió introducir las hamburguesas en la Argentina. El nombre no se trajo de afuera, el nombre se creó en la Argentina, y el concepto de comida de tipo hamburguesa y todo eso se apareció en la Argentina a través de lo que era una carne con marca. En aquel momento no había carnes de marca en la Argentina. La hamburguesa fue una de las primeras carnes con marcas que vino a la Argentina. Después, comienzos fueron duros, como tantas pymes y qué sé yo, y se fue desarrollando, gracias a Dios, con altibajos muy fuertes, con estos cambios que cada tanto se daban, pero sí, terminó siendo un grupo muy, muy consolidado. Y para el Luis, año 2000 lo era, a porque pesar de esa coyuntura. en el 2000 ya tenían 40 años como empresa y tiempo después, bueno, primero Sí. me gustaría saber, después vamos a hablar de qué pasó tiempo después que decidí vender, pero en ese entonces tuvieron que tomar ustedes, estaban arriba de un barco que se zarandeaba como pocas veces lo habías visto en tu vida, seguramente, y ahora se está dando Sí. una situación similar. Creo yo que es similar. ¿Cómo es esta con relación a aquella? ¿Igual? ¿Peor? Mira, nunca las crisis tienen muchos puntos en común, pero, y particularmente en la Argentina, pero siempre hay características o situaciones que no las hacen
exactamente igual. En el año 2001 veníamos de 10 años de una cierta estabilidad monetaria. Durante los 90, Argentina, acordate que tuvimos un peso igual a un dólar durante mucho tiempo, y solo al final de esa década las cosas se complicaron, y se complicaron bastante porque el peso no podía seguir sosteniendo una paridad de 1 a 1 con el dólar. Claro. Esa década no había habido, por ejemplo, retenciones a las exportaciones. Sí. Teníamos cambio único, era libre, no había mercado paralelo, pero como tantas otras veces, hacia el finales de esa década, Argentina empezó a endeudarse un poco peligrosamente, fue perdiendo un poco su productividad, y la moneda empezó a haber presiones, digamos, a subir el precio del dólar, y bueno, se terminó desbocando. Recordemos que en el 2001 el dólar pasó de 1 a 4, digamos, es una devaluación que fue del Sí, 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 300%. tal cual. Imagínate vos lo que fue esa crisis. El Creo que golpe fue del peso, 350%, ¿no, Luis? Si no me equivoco, la devaluación más o sí, menos. de 1 a 4. Después, con los meses siguientes, el dólar bajó de 4, llegó a 3. En los años 2002, 2003 tuvimos cambio de 3 a 1. Cuando asume después Dualde al principio no, pero después puso una retención del 5% a todas las exportaciones. Después esas retenciones fueron subiendo. Yo recuerdo épocas digamos, con Labaña ya de ministro de Economía, que como en algún momento subió un poco el precio de la carne, dijo, bueno, las retenciones se van de 5 a 15, y si el precio de la carne sigue subiendo, le vamos a poner más retenciones. Y ahí van apareciendo de nuevo todos esos viejos, yo llamaría vicios de la Argentina, de tener cambios múltiples, de tener impuestos a las exportaciones, cosas que no hace ningún país normal del mundo, que jamás castigan normalmente sus exportaciones, pero Argentina lo hizo y lo hace, ¿no es cierto? Lo mismo el sistema de cepos o cambios múltiples, que creo que son como retrocesos. Todo esto pasa por no encarar los problemas de fondo de verdad, ¿no? Que son los problemas, no sé, de déficit fiscal, impuestos excesivos, mercados negros, gente que trabaja por izquierda. En fin, esas cosas lamentablemente vuelven como recurrentemente a este país, y son quizás la causa de este deterioro relativo de Argentina frente al mundo. Pero bueno, como dicen a veces los jóvenes, bueno, es lo que hay. Uno no se resigna a es lo que hay, pero es lo que hay. Luis, te decía, Sí. en aquel entonces, en el año 2001, no teníamos esta epidemia, esta crisis sanitaria que está viviendo hoy el país, sin duda alguna, pero de todos modos, sabiendo que habíamos salido de un momento difícil con el cambio de gobierno, estoy hablando de la despedida de Macri y la llegada del nuevo gobierno de Fernández, ¿esta crisis hubiera sido un poco más adelante? ¿No se hubiera desatado nunca? ¿O pensás que de todos modos estábamos tan complicados como para que de todas maneras tuviéramos un cimbronazo muy fuerte a esta altura del partido? No, mirá, yo no soy un economista, pero en mi perspectiva, yo creo que estábamos ante una pandemia, una bruta pandemia económica, que, digamos, si querés ver un momento de quiebre importante, fue en agosto del 19, cuando luego de un fin de semana donde ocurrieron las PASO, nuestros títulos, nuestros mercados, todos los bonos argentinos cayeron 50% en un día de evaluación. Creo que fue el 13, 14 de agosto, luego de ese fin de semana de las PASO, una crisis brutal, que si algo, digamos, las cosas no venían demasiado bien, convengamos, ¿no? Pero eso fue un antes y un después. Ahí se derrumbó el valor de la mayor parte de nuestros títulos argentinos, y de ahí en adelante la cosa fue continuando, y llegamos a este virtual default en el que estamos hoy, que confiamos todos que aunque sea un poco tarde, creo yo, pero lleguemos a algún tipo de acuerdo, porque si el default se consolida, yo creo que las cosas pueden ser todavía mucho peores. Pero de cualquier manera, yo pongo esa fecha, agosto del
del 2019 como un antes y un después. Lo de la pandemia sanitaria, digamos, lo del coronavirus, es un llovido sobre mojado. La verdad es que, digamos, quizás en un primer momento y reaccionando bien, se paró lo que podía ser un desastre inicial, pero lógicamente sobre esa crisis anterior se sumaron un parate de una cantidad de industrias, un nivel de desocupados que según entiendo hay cerca de 1 millón de desocupados adicionales, por supuesto, salvo las industrias esenciales que están trabajando, estamos trabajando, no te diría relativamente normal, el resto está sumamente complicado. Cualquier experto habla de que si pasado mañana, no sé, se levantara la cuarentena, cosa que yo obviamente no va a pasar, se está anunciando una caída del Producto Bruto de 10%, pero no es 10% así nomás, es 10% luego de 10 años de cero crecimiento, Alfredo. Argentina fue uno de los pocos países del mundo que en los últimos 10 años tuvo crecimiento cero. Ese crecimiento cero, tener ahora un año de menos 10 es realmente muy duro y las perspectivas lamentablemente no son las mejores. Todos estamos viendo que el gobierno está gastando mucho más allá de sus posibilidades o lo que le da su presupuesto, que la recaudación fiscal cae y que se está hablando de nuevos y mayores impuestos. Entonces, realmente es una combinación que para la inversión es una combinación sumamente compleja, sumamente complicada y genera, yo creo, una incertidumbre muy, muy grande. Luis, nosotros tenemos, gracias a Dios, un abanico de televidentes importante. Aquí hay viéndonos profesionales, pero hay viéndonos gente de a pie. Hay viéndonos a lo mejor gente que no, en nuestro ambiente seguramente, que no ha terminado su secundario, que no ha hecho su secundario, gente de una formación mediana, digamos. A mí me gustaría que vos, no sé si tenés posibilidades de aclararnos un poquitito, ¿qué significaría tener un 10% de impacto en el Producto Bruto Interno? Y bueno, eso, Alfredo, es, por un lado, caída de inversión muy grande, por otro lado, menos fondos disponibles, obviamente, para obra pública, para infraestructura, para todo eso, o sea, muchas menos posibilidades de empleo, y si la presión impositiva, digamos, continúa, pero los ingresos bajan, ¿cómo se va a defender la gente? Eso va a implicar que haya gente que se baje del sistema impositivo blanco y gente que se vaya en su desesperación, que se vaya al mundo negro, cosa que en la Argentina pasó tantas y todavía tenemos un porcentaje grande de la economía en negro, que se calcula en no menos de empleo, que puede haber desempleo blanco. Imagínate caídas de recaudación de ANSES, problemas para los jubilados, como ya se están viviendo. Vos has notado que las únicas jubilaciones que mínimamente se mantienen en niveles que acompañan algo a la inflación son las más básicas. Pero el hombre de clase media, que históricamente ha sido un jubilado no de mínima, va perdiendo ingresos mes tras mes. Todo lo contrario a lo que en su momento se había anunciado. Por lo tanto, una caída de 10 puntos de producto implica un aumento de pobreza, una baja de recaudación, y por otro lado uno ve que el servicio público, que la gente que trabaja en el Estado, esos obviamente siguen manteniendo sus ingresos, cobran, vayan o no vayan a trabajar. Es decir, no ha habido, a mi criterio, un gesto de parte del área del servicio público de decir, bueno, nosotros vamos a poner algo en todo esto. Yo veo casos como el de Uruguay o como el de Chile, donde los empleados públicos, sobre todo los de ingresos que superan un mínimo, aportes de 20-25%, se ha podado. Y eso por lo menos es una muestra de acompañamiento, sería una muestra hasta de liderazgo, decir, estamos poniendo algo de nuestra parte. Luis,
Mil gracias por la compañía, como siempre. No, Hasta por cualquier favor. momento te mando un abrazo. Otro para vos, Alfredo, que andes muy bien.